Bendecido, bendecida, gracias por sintonizar. Te habla tu hermano y amigo Conrad Casanova. Vamos a estar compartiendo una miniserie sobre la historia de la Navidad, pero el resto de la historia que quizás usted no conoce. Ah, Va a ser unas cuantas partes. Vamos a comenzar esta noche. Posiblemente vamos a grabar un video cada noche hasta que llegue la víspera de Navidad. Pero vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por los oídos de aquellos que me prestas, de aquellas ovejas preciosas que están sintonizando en las plataformas de la internet. Espíritu de sabiduría y de revelación fluye en el nombre de Jesús. Escóndeme detrás de ti. Dios vivo, haz lo que solamente tú sabes hacer. Esto no es por fuerza, ni por poder, ni por sabiduría humana, sino por tu espíritu. En el nombre de Jesús, así como María le pudo compartir a aquellos testigos que estaban buscando de la historia del nacimiento de Jesús, ayúdame a expresar lo que tú tienes en el corazón, a compartir detalles que traigan luz y que traigan, Señor amado, un retrato más amplio de lo que en realidad sucedió durante tu nacimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar, como les dije, sobre la Navidad, el resto de la historia. Y quiero empezar con la primera parte, sería ¿por qué Dios escogió a María? Y la pregunta que te hago es, Dios cuando va a usar a alguien, mete nombres en una bolsita. ¿Te acuerdas en la escuela cuando iban a hacer un sorteo, pues ponían todos los nombres en una bolsa marrón de papel, sacudían los nombres, sacaban un nombre y ese era el ganador? ¿Acaso Dios hace algo así cuando va a escoger a alguien para una tarea en particular? ¿O Dios tiene una forma sistemática o predecible, si cabe la expresión de cómo va a elegir a cada persona que elige para hacer cierta tarea específica? Y de eso te quiero hablar en este episodio. ¿Por qué Dios escogió a María? Eh, Vamos a ver la historia del nacimiento de Jesús, las personas que escribieron no solamente en la Biblia. Hubo muchos historiadores, hubo muchos cristianos que tenían la capacidad, la inteligencia y el intelecto de escribir, que vinieron a los pies de Jesús, le sirvieron y fueron de los escritos iniciales, aparte de la Biblia, que confirman la historia y datos de lo que vamos a discutir hoy. Estos fueron los padres iniciales de la iglesia, eran cristianos, personas inteligentes que, así como hizo Lucas, que hizo una investigación y se la dedicó a Teófilo, ellos también se complementaban unos con otros. Y existen registros detallados y precisos de los hechos que ocurrieron en torno al nacimiento de Jesús. Dice en Lucas 1.26, se refiere a María como una sierva del Señor. Una sierva en original griego, una sirvienta, una persona que sirve, un handmaid, como dicen en inglés. Pero en Mateos y en Lucas se complementan uno al otro en varios aspectos. Por ejemplo, los historiadores nos hablan de los familiares de Jesús. Jesús tenía familia como la tiene usted, como la tengo yo. Tenía abuelos, tenía hermanos, tenía hermanas, tenía primos. El abuelo paterno de Jesús, de acuerdo a la genealogía de Mateo, era Jacobo, el papá paterno, el papá de José, dice en Mateo 1.16. El abuelo materno de Jesús, el papá de María, era en inglés Joaquín. Eh, Jesús tenía primos. Los primos de María eran Elizabeth y Zacarías. Juan el Bautista, o Juan, el niño que ellos tuvieron, que se convirtió en Juan el Bautista,
vino a ser primo de Jesús también, una especie de primo segundo. Tenemos que Jesús tenía en Mateo 13:55, nos habla de que Jesús tenía hermanos y hermanas. Los nombres de los hermanos: José, Simón, Judas y Jacobo o Santiago, dependiendo de la versión de Biblia que estés leyendo. Y habían y decía que habían las hermanas. Habían por lo menos 2 hermanas. Quiere decir que entre Jesús, siendo el hijo primogénito, y los otros 6 hermanos, había por lo menos una familia de 7 hijos, más los 2 papás, más los primos, más los abuelos. Jesús tenía un círculo íntimo de por lo menos 14 personas cercanas a él. Sabemos que María dio a luz a Jesús. María crió a Jesús. María estuvo en la cruz cuando Jesús dio su vida. María lo vio luego de la resurrección. María estuvo en el día de Pentecostés, de acuerdo al capítulo 1 del libro de Hechos, y recibió el Espíritu Santo de Dios y habló en lenguas. Literalmente María era una pentecostal dentro de lo que la palabra describía en aquel entonces. Más tarde vivió en Éfesos, y ahí fue donde el apóstol Juan llevó a cabo lo que Jesús le pidió en la cruz. ¿Se acuerdan cuando le dijo: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre? Estaba haciendo arreglos para que cuando él no estuviera presente, Juan se hiciera cargo de su mamá en los años de la vejez. Así que María se muda al lugar de Éfesos y ahí reside con Juan hasta el tiempo de su muerte. Juan se hizo cargo de ella. Y es bien probable que durante su estadía en Éfesos, Lucas, cuando estaba escribiendo el libro de Lucas, la entrevistó y ella le compartió detalles personales sobre el nacimiento de Jesús. Y fue de esta fuente ocular donde Lucas obtuvo la mayoría de la información que recopiló para su libro en cuanto al origen de Jesús. ¿Tú te imaginas a María y a Jesús reunidos en la casa de Juan, tomándose un cafecito, como hacemos los boricuas? Vente, nene, vente, ven acá, cariño, te voy a contar la historia, como decía la abuela de Aisha. Ven acá, cariño. Pues mira, cuando Jesús nació, ¿cómo te explico? Pues esto fue lo que aconteció. Yo estaba allí y se me apareció un ángel. Pero me estoy adelantando, estoy usando la imaginación. Por registros que tenemos y récords de otros historiadores y escritores cristianos, sabemos que los padres de María... Déjame leer primero la escritura. Vamos a leer en Mateo capítulo 1 del verso 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ok, le leí en Mateo. Vamos a ir a Lucas, que es donde creo que dice la parte que le quiero decir. En Lucas 1:29 dice que, en el verso 26, perdón, en el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Segunda vez que le dice muy favorecida, has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto,
porque puesto que yo soy virgen. O sea, no es que ella dudó, no es que ella titubeó, ella no está cuestionando lo que el ángel está preguntando, simplemente está haciendo una pregunta lógica: ¿cómo voy a hacer esto? Soy una virgen, estoy comprometida, nunca me he acostado con el hombre con el que me voy a casar, nunca he estado con ningún hombre, ¿cómo rayete va a pasar esto? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth está en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Estoy leyendo de la Nueva Biblia Las Américas. Los historiadores registran que los padres de María ya estaban entrados un poquito en vejez y no tenían niños, y les rogaban a Dios día y noche que les diera un hijo, así como aquella mujer del Antiguo Testamento, me parece que era Ana, la que Dios le dio a Samuel, que no tenía hijos. Oraban día y noche y le habían prometido a Dios, de acuerdo a los escritos, que si le daban un hijo, ellos se lo iban a dedicar a Dios y a su servicio. Cuando María nació, sus papás hicieron exactamente lo que le habían prometido a Dios y la dedicaron a él, a Dios y al servicio a él. Esta mentalidad fue inculcada en la niña mientras crecía, y sus padres la instruyeron en que ella tenía un propósito especial para el cual había nacido, las circunstancias bajo las que nació y la petición que ellos le habían hecho a Dios. Le dijeron que Dios tenía un plan para su vida. Sus papás le inculcaron que ella había nacido con el propósito de servir a Dios. Te pregunto a ti, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Yo veo a veces mucho en los servicios, ahora en la actualidad que vivimos, y yo lo hice con mis hijos, dedicándole niños al Señor cuando nacen. Pero en realidad la dedicación que se está haciendo en ese momento es un compromiso que los padres están haciendo de inculcarle a ese niño los valores cristianos, de enseñarle. Pero si en realidad la persona va a enseñar, a dedicar a un niño, y después no va a interactuar con ese niño, esa niña, no le vas a enseñar, va a dejar que Google, YouTube, la televisión, los amigos, las influencias del siglo que estamos viviendo sean los que babysit y moldeen la forma de pensar de ese niño. En realidad no le dedicaste a ese niño a Dios, ni cumpliste tu palabra. Estas personas en realidad se dedicaron a que María le sirviera a Dios. Por eso es que ella, cuando el ángel se le presentó, pudo tener un diálogo con él maduramente. Si a mí se me presenta un ángel, ¡oh! ¿Qué pasó aquí? Yo no sé si yo pudiera, como la canción esa, I Can Only Imagine, yo no sé si pudiera hablar o no. Ella quizás se turbó porque si alguien se te aparece de la nada, estás haciendo tus cosas y tú no viste una puerta abrir ni nada, y se te apareció ese susto momentáneo. Pero él le dijo: no temas, y ella siguió hablando con él normalmente, normal. La pregunta que te hago es ¿qué le estás impartiendo a tus hijos para que las cosas espirituales sean algo normal, sean la norma para ellos en su vida? Otro punto que quiero tocar, el papá de María, basado en los registros cristianos que tenemos de la historia, los registros iniciales de aquellos cristianos que estuvieron al inicio de la iglesia, nos confirman que Joaquín, el papá de María, estaba en el ministerio a tiempo completo. Él era un erudito de los pergaminos de las escrituras, lo que llamaban los rollos de las escrituras.
él era un administrador de eso y era un erudito, era un estudioso. Cuidaba esos rollos, no era un tipo de bibliotecario, era un tipo de persona que en realidad cuidaba de esos pergaminos y los estudiaba. Era un hombre literalmente de la palabra de Dios. Era una persona que estaba en la sinagoga constantemente, pues ahí era donde estaban los pergaminos y los rollos. Básicamente, en lenguaje actual sería una persona que está todo el tiempo en la iglesia. Y María creció en ese ambiente donde servirle a Dios y la palabra de Dios era central, era la prioridad máxima, la prioridad principal. En un punto dado, los papás de María se tienen que mudar a Nazaret. Esto lo ves en Lucas en el capítulo 1. Y cerca de Nazaret había una ciudad llamada Sephorus, algo como Sephora. Y en Sephorus había una sinagoga que dicen que era algo maravilloso. Y en esa sinagoga era que el papá de María sirvió a tiempo completo, guardando, siendo erudito de los pergaminos, de los rollos de las escrituras. Así que vemos una joven que desde pequeña se le va inculcando la palabra de Dios, el amor por la presencia de Dios, el amor por el servicio a la casa de Dios localmente. Y María va absorbiendo todo eso. En Mateo 1:18 nos dice que María estaba comprometida. Vamos a buscarlo aquí. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José. Antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Los niños, las niñas judías, vamos a explicar esto, eran elegibles, gloria a Dios que no vivimos en ese tiempo aquí en América, pero las niñas de aquel entonces eran elegibles para comprometerse, para casarse desde los 12 años. Se cree que María estaba entre los 12 y 14 añitos cuando fue entregada en compromiso matrimonial a José. Y la forma en que se procedía era la siguiente. Se hacía un anuncio público de que un arreglo matrimonial había tenido lugar y ambas partes, el novio y la novia, entraban en un año de entrenamiento y preparación para el matrimonio. Un año entero de preparación. Al final de ese año se hacía una ceremonia en la cual el novio y la novia serían unidos en matrimonio finalmente, una especie de boda como las vemos hoy en día. Pero durante ese año de preparación, escúchame, durante ese año de preparación ninguna relación sexual era permitida en lo absoluto. Este era un año de preparación para un compromiso de por vida. Joven que me escuchas, persona que me estás escuchando, que está considerando casarte, es importante, basado en este principio, que las personas que están considerando casarse, ir en unas nupcias, deberían de tomar consejería prematrimonial para irse preparando. El matrimonio es una de las decisiones más importantes de la vida. María tuvo su año entero y José su año entero de preparación y de pureza sexual, de acuerdo a Mateo 1:18. Te dice que se halló embarazada en el tiempo que estaba esperando para casarse con José. Pero ella mantuvo la pureza sexual. José mantuvo la pureza sexual. Esto implica que hay que tomar en serio esta decisión que va a afectar el resto de tu vida. No hay relación, aparte de Dios, no hay relación más importante que la relación matrimonial. En Lucas 1:27 nos dice que fue en este periodo
de espera en el año de preparación que ella queda embarazada. Leemos en Lucas 1:27, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Qué sabemos de María hasta ahora? Bueno, repasamos. Sus padres oraron a Dios para que se las diera. Sus padres le inculcaron en ella que había nacido para servir en la casa de Dios. Sus padres la criaron en la iglesia o en la sinagoga en aquel tiempo. Creció en un hogar donde la palabra de Dios era prioridad y control en su vida, central, en su vida. Se crió entendiendo que tenía que obedecer a Dios. Por eso cuando la voluntad de Dios le fue revelada por medio del ángel, ella no argumentó con Gabriel como hizo Zacarías cuando le dijo que Elizabeth iba a estar preñada. No, ella simplemente hizo una pregunta que yo recibo todo lo que me estás diciendo, pero ¿cómo va a pasar esto? Es una niña de 14 años, obviamente tiene preguntas. ¿Cómo va a pasar esto? Y tan pronto el ángel le explicó, sencillamente ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no tuvo dificultad alguna en aceptar la voluntad de Dios por la manera en que había sido entrenada y criada por sus padres mientras crecía. Dios no escogió a María al azar, ni por accidente, ni por carambola. Había una razón por la que había sido altamente favorecida. Te he dado todas las razones, pero te las repito. Había sido entrenada intencionadamente por sus padres. Había sido enseñada a servir a Dios fielmente, con fidelidad y localmente en su iglesia o sinagoga. Fue pronta a obedecer a Dios sin importar lo que Él le pidiera hacer. Y quiero concluir con esto. Padre, madre que me escucha, ¿cómo estás criando a tus hijos? ¿Les enseñas la palabra? ¿Estás adhiriéndote al compromiso de cuando la dedicaste a Dios? ¿O estás dejando que Google, Netflix, YouTube, estos influencers del día de hoy, la corriente del espíritu que opera en los aires, le estén dando postura a tus hijos? ¿O estás tomándote el tiempo para enseñar? ¿Le das opción a tus hijos de ir a la iglesia? ¿Es una opción que tú le das? Porque tú no le das una opción de que si quieren ir a la escuela o no. Tienen que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque si es importante para ti el entrenamiento intelectual, ¿por qué dejar la opción de a lo que suceda el entrenamiento espiritual, que es más importante? ¿Le has dicho a tus hijos que fueron criados para un propósito especial? ¿Le has dicho a tu hija, tú eres especial? Guárdate con pureza, Dios te ama. ¿Les has hablado a tus hijos con claridad antes de que alguien de afuera los sonsaque y los lleve por un camino que no es? Todas estas razones fueron el punto que Dios sabía por qué María era la persona adecuada. No fue al azar, no fue en una bolsita de papel. Hay situaciones en la vida en que Dios es impredecible, pero hay otras que hay un patrón, una forma de operar por la forma en que la persona con la que Él va a trabajar está disponible y dispuesta a obedecer. María era pronta para obedecer y no lo pensó dos veces. Mañana vamos a compartir sobre por qué Dios escogió a José. Y luego de eso vamos a hablar por qué Dios se le reveló primero a los pastores. Así que te bendigo. Declaro que la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo reposa sobre tu vida. Que Dios te guarde, te bendiga en tu entrada, en tu salida,
de noche, de día, en tu llanto y tu alegría, que sepas que Él está contigo, que Él es por ti y que no estás solo, y que si Dios está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Dios te guarde. Si vas a trabajar, que tengas un excelente día. Si vas a descansar, en paz descanses y que así mismo te acuestes, porque solamente Él te hace vivir confiado y confiada. Te bendigo y nos vemos mañana en la próxima. Bye bye.